La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay. El futuro del trabajo en Uruguay en tiempos de robótica e inteligencia artificial. De ese tema estamos conversando esta mañana en esta edición de la Mesa TIC, en la que nos acompañan Ana Pelufo, psicóloga, gerenta de recursos humanos de BASF Services Américas, Lucía Pitaluga, economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, Fernando Isabela, economista, director de planificación en la OPP, y Diego Sastre, ingeniero en computación, CEO en Pixis, un conglomerado de empresas dedicados a soluciones digitales para organizaciones complejas. Así terminaba la primera parte. ¿Cómo discutir, cómo pensar, con qué tipo de soluciones plantarnos frente a este fenómeno que es ineludible y que ya está instalado? No es que se viene, ya lo tenemos entre nosotros, destacaban ustedes. ¿Qué te dice esa frase? ¿Qué te dice Fernando? A ver, como siempre me genera sentimientos encontrados. Lo primero es una nota metodológica. Los que trabajamos en ciencias sociales, a diferencia de las ciencias experimentales, no tenemos laboratorios, no podemos generar situaciones para probar teorías. Nuestro único laboratorio es la historia. Hay quienes lo han hecho. Bueno, ¿no? A veces se hace. A veces se hace, está bien. Mejor no repetir. Pero en general, nuestro laboratorio es la historia. Entonces, es verdad. Y la historia, mirar la historia tiene el problema, que es verdad, lo que decía Ana, es que son situaciones distintas, no es posible trasladar lo que pasó al presente, pero sí es necesario mirar para ver, para tomar enseñanzas, para ver qué cosas podrían llegar a funcionar y cuáles no. Me parece que siempre es ahí un camino intermedio, ¿no? Por eso, en general, economistas que no le gusta la historia, yo desconfío un poquito, porque me parece que si uno no tiene la capacidad de mirar la historia, difícilmente pueda pensar qué puede pasar con la sociedad hoy, sabiendo que el pasado no se repite nunca, ¿no? Otro mensaje que llega desde la audiencia y que reengancha con lo que acaba de decir Fernando, no manda nombre, firma con iniciales, RF. Dice, esto ya pasó, muchachos. Lean a Henry Hazlitt, Economía en una lección, el capítulo titulado El miedo a la máquina. Allí verán que las tecnologías generan otras fuentes de trabajo y otras nuevas explotaciones para las que los robots no están programados. El robot hace lo que antes supo el hombre, no lo que inventará a futuro. Sí, yo creo que eso es interesante. Porque lo que está haciendo la tecnología hoy tiene que ver con todo lo que una máquina puede hacer, y eso lo dejo librado a la imaginación de cada uno, pero si hablamos de que el hombre tiene otras capacidades, que son otras inteligencias, inteligencia emocional, otro tipo de formas, la creatividad, la capacidad de soñar. Hay una serie de elementos que son propios del ser humano, que la computadora hoy al menos está muy, muy, muy lejos de poder manejar la capacidad de la conciencia. Entonces, sí, sin duda, creo que tenemos que tomar conciencia de lo profundo del cambio, pero esto no quiere decir que para nada que el ser humano se vaya a quedar sin qué hacer, sino simplemente va a tener que reconvertirse de una manera muy, muy profunda. Implica, además, entender la tecnología, implica hacerse amigo de ella, implica trabajar en conjunto. Kasparov, que fue un ajedrecista, un maestro de ajedrez que fue campeón del mundo de ajedrez por 15 años y que perdió finalmente con una computadora, una partida con una computadora llamada Deep Blue. Para él fue un golpe durísimo, ¿no? Porque fue el hombre perdiendo contra la máquina. Fue como él lo define como, llegar al Everest, ¿no? Para las máquinas llegar al Everest. Él después de eso lo que dijo fue, pero qué brillante sería un ajedrecista que pueda trabajar en equipo, ajedrez hombre. Y desarrolló una técnica un nuevo tipo de ajedrez donde compiten personas con computadoras versus personas con computadoras. Y en esa nueva técnica él descubrió que encima unos chicos mucho más amateur que él, que no eran grandes maestros de ajedrez, jugando con computadoras mucho más sencillas que las que él podía tener, le ganaban a los maestros con grandes computadoras. Eso habla de que hay una capacidad enorme de, si nos sabemos vincular con la tecnología, si sabemos poner la parte humana a la parte artificial,
y sabemos armar los procesos que eso conlleva, bueno, por ahí va el cambio, por ahí va la nueva forma. Lucía. Yo retomo lo tuyo, Diego, porque creo que hay que pensar en formas creativas. O sea, hay que realmente, esto es enorme lo que está pasando, o sea, cuando yo también soy de mirar la historia, pero creo que la historia no se repite, sino que, digamos, que se reinventa. Y hay que responder de forma creativa, solamente que yo creo que estamos en una sociedad y creo que nosotros en Uruguay apostamos a una sociedad solidaria. Entonces, las soluciones creativas no pueden estar basadas en quienes pierden y quienes ganan, y yo me las voy a arreglar individualmente. Tenemos que pensar de una forma colectiva y ver cuáles son esos contratos sociales, ¿no? Que a mí me encanta ese término, porque hubo contratos sociales en las revoluciones industriales anteriores que resolvieron, en algunos países y en otros no, resolvieron estos temas que estamos enfrentados en este momento. Entonces, cuando yo hablo que hay diferentes actores, cuando digo que hay, que hay diferentes actores en la sociedad, es que cada uno tiene que ser muy creativo. Esto que tú mencionaste, y creo que Ana también lo mencionó, sobre que el trabajo, digamos que la máquina es complementaria y hay que encontrar esa forma de complementariedad, es exactamente, ¿no? Ya hay bastantes artículos académicos que hablan de esa complementariedad. El asunto es que hay que encontrarla, hay que ser muy creativo, ¿no? Por eso es que esto, digamos, de las soluciones digitales es exactamente esta creatividad. Pero hay que, desde mi punto de vista, hay que mirarlo desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el neto de eso, digamos, de esto? ¿Quién queda sin trabajo? ¿Quién queda con un ingreso muy reducido? O sea, eso es lo que tenemos que mirar. Sí, ahí me queda una pregunta picando que ya se la dejo a Fernando, y es si se puede planificar este proceso o si se puede conducir desde el Estado este proceso, ¿no? Pero todavía no. Ana, volvamos a lo de las soluciones, las soluciones en el lugar de trabajo, ¿no? La forma de encarar esta transición. Ejemplos, ¿algún ejemplo concreto justamente? Ejemplos, sí, creo que tenemos varios ejemplos en diversos lugares y diversas empresas en donde hoy se introduce mucho de esta tecnología. Lo que empieza a pasar, y el ejemplo que yo puedo poner es del lugar donde yo trabajo. Por eso, dale, vamos con ese. Ya ni siquiera se necesita trabajar un ingeniero en tecnología, un contador en finanzas, una persona de comercio internacional en comercio internacional, sino que se empiezan a mezclar y se empiezan a generar habilidades diversas en una misma persona, que con un proceso de aprendizaje relativamente simple pasa a ser también un usuario y generador de nuevas tecnologías y de nuevos usos de la tecnología que potencian mucho su capacidad de trabajo. Esa es la realidad. Entonces, un tema que acá no lo hemos pasado todavía, pero creo que en algún momento tenemos que tocar, es el tema de la educación. A ver, dale, sí. Porque creo, por un lado, que tenemos la realidad hoy, los cambios que suceden hoy, esto que tú decías, quienes quedan, digamos, como un poco fuera del juego en estos cambios que son tan rápidos, y hay que trabajar con eso y hay que cuidarlo desde un punto de vista mucho más social y económico. Pero hay que mirar también a los nuevos players de este mercado de trabajo, cómo los preparamos. Porque de alguna manera nosotros históricamente nuestra educación ha tenido mucho que ver con contenidos y con algunas habilidades básicas, y hoy quizás el poder sobrevivir en el mundo del trabajo no está tan basado en contenidos que son absolutamente cambiantes, sino en otro tipo de habilidades, como mencionaba Diego, en otro tipo de inteligencias más complementarias, que son las que hacen que una persona pueda vivir, sobrevivir, ser exitoso y disfrutar, que creo que es un poco la clave también en todo esto, en un mundo que le presenta los desafíos que tiene hoy, de cambios permanentes, de introducción de nuevas herramientas, de trabajo con compañeros, con máquinas, con gente que está acá, con gente que está lejos, con gente que habla su idioma o no habla su idioma, en donde encontrás un Deep Blue y un Kasparov teniendo que trabajar juntos. Entonces, hay que ir al aprendizaje en base a proyectos, por ejemplo. Puede ser una alternativa, sí. Me quedé pensando, a propósito de lo que decías en cuanto a que un determinado profesional especializado, en principio,
en una materia, después termina metiéndose en otras y así trabaja en interrelación con otros que también hacen lo mismo. ¿Qué problema para las categorías laborales, para los consejos de salarios, ¿no? Para los laudos, para todo eso, ¿no? Gran desafío. No, un gran desafío. Pero ahora sí voy con Fernando, desde la OPP, a propósito de cómo el gobierno, cómo el Estado se planta frente a una transformación como esta. Bueno, a ver, la pregunta de si se puede planificar esto es una preguntita compleja, ¿no? Casi que la respuesta es no. Ya está. Casi que la respuesta es no. Yo creo que lo que se puede es prepararnos de la mejor manera para los cambios que se están dando. Ahí me parece que el primer paso es tratar de entender los cambios tecnológicos y su impacto a nivel productivo. Nosotros tenemos un foco muy económico, también en otras áreas, pero bueno, ese es el foco que tenemos nosotros. Es decir, bueno, qué áreas de la actividad, qué áreas de la producción van a tener oportunidades nuevas a partir de los desarrollos tecnológicos, cuáles van a tener más desafíos, cuáles van a tener más problemas. Eso es una realidad. Si uno mira la estructura productiva hace un siglo, sí, probablemente la mitad o más de las actividades ya no existen, ¿no? Eso es parte también del desarrollo tecnológico y del progreso, y a su vez se han generado otras nuevas. Entonces, lo primero es eso. Bueno, nosotros ahí tenemos una apuesta con todos los ministerios y las distintas agencias del Estado que tiene que ver con temas productivos, de hacer foco en algunas actividades que entendemos tienen capacidad de desarrollos, desde las tecnologías de la información, las industrias creativas, las energías renovables, sectores ligados a nuestros recursos naturales, también con la aplicación de tecnología, la producción de alimentos, la actividad forestal. Eso es lo primero, y tratar de entender cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades que se les generan para desarrollar políticas para eso, para responder a esas situaciones, ¿no? Después creo que hay todo un tema de transición. Sin duda estos procesos implican nuevas oportunidades, pero también sectores y colectivos que se ven perjudicados. Y ahí el apoyo a la reconversión de trabajadores que estaban en sectores que van a tener más problemas, el apoyo a los perdedores en general. Eso es una cosa muy interesante que decía Lucía y que estoy totalmente de acuerdo. En definitiva, que la sociedad funcione también requiere que haya un consenso de que todos ganamos y todos nos beneficiamos con la tecnología. Si ese consenso no existe, esto se complica, ¿no? Porque habrá algunos sectores muy de punta que desarrollen las tecnologías, pero si la sociedad no lo acepta, si la sociedad no se prepara y no se concientiza en eso, es difícil que la sociedad como todo avance. Entonces, el apoyo a los perdedores, el tratar de dar apoyo en el sentido de reconvertirlos, de reinsertarlos en nuevos sectores, de apoyar transiciones, eso implica muchas cosas. A veces implica, sí, jubilaciones anticipadas, si es necesario en algunos sectores. Esas son cosas que se han usado en el mundo. Me parece que es un tema central. Y finalmente, la preparación, ¿no? Lo educativo es un tema que ya se ha mencionado, pero que ahí el país tiene un desafío tremendo. Muchas cosas están pasando en ese sentido, pero quedan desafíos muy grandes, ¿no? Nosotros en un trabajo prospectivo que estamos haciendo ahora y que vamos a lanzar en los próximos meses, que tiene que ver con la demanda, el futuro de la demanda de trabajo en Uruguay, tratar de ver cuáles son los complejos, las actividades en las cuales la demanda de trabajo probablemente va a crecer en los próximos años y cuáles no. Y tomamos todas las actividades, y ahí, y es con consulta con expertos. Hay dos agrupamientos sectoriales en los cuales hay consenso que seguramente se va a expandir el empleo. Uno es lo que llamamos las transversales tecnológicas, que incluye a todo lo que son servicios a empresas, telecomunicaciones y demás. Solo un dato: servicios a empresas, que es un sector muy vasto en las estadísticas económicas, hace 30 años tenía 30.000 empleos, hoy tiene 117.000, ¿no? Esa es una cosa interesante. El otro que probablemente se va a expandir con alta probabilidad es todo lo que son servicios públicos, y eso tiene mucho que ver con el cambio demográfico que vive el país, ¿no? Todo lo que es salud, cuidados, educación, también. Y lo interesante, y termino con esto, es que esos dos complejos, que son los únicos dos que hay consenso que se van a expandir. Todos los demás, la mayoría de las opiniones... Turismo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí. Lo que pasa es que el turismo lo ponemos dentro de otro agrupamiento en el cual probablemente se va a contraer, porque tiene que ver con las actividades de exportación, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero el turismo en sí mismo... sí, sin duda, y se ha venido expandiendo, sí. Se ha venido expandiendo mucho. Pero estos dos, la característica que tienen es que son los dos agrupamientos que demandan trabajadores que ya hoy tienen trabajadores con mayor nivel educativo, ¿no? Que tienen más de 12 años promedio de educación, es decir, el promedio tiene educación terciaria. Entonces, si esos son los que se van a expandir, eso pone un desafío enorme a la sociedad. A ver, para cerrar este bloque, dos intervenciones más. Sí, sí, sobre los contenidos de la educación, totalmente de acuerdo. Tengo una hija de 15 años en cuarto de liceo en Eyaba y lo sufro todos los días, ¿no? Eso, de insistencia en los contenidos, me desespera. Pero
ahora estoy haciendo una investigación y hay cosas que les quiero mencionar porque parecen como gérmenes de quizás cosas que están cambiando, ¿no? Pero que son esos gérmenes que florecen o no. Pero, por ejemplo, UTU abrió audiovisual creo que en el 2016, y hoy en día es la carrera que más seleccionan los jóvenes. Ahí hay un tema, ¿no? Industrias creativas está metida, digamos, dentro de es difícil captarla también porque no tenemos buenas estadísticas, pero es uno de los sectores muy potente. Y después el plan Ceibal, esto de, digamos, del pensamiento complejo, ¿no? Justamente en este tema de no insistir en los contenidos, insistir en cómo resuelvo los proyectos. El plan Ceibal en este momento tiene 500 grupos entre escuelas, UTU y liceos, trabajando en esto de resolver problemas a través del pensamiento complejo, ¿no? Seguramente vos los has entrevistado y tienen 20 centros de Ceilabs, ¿no? Y esto es esta apuesta a cómo generar, porque además son chiquilines, por lo que me contaron, ¿no? Yo antes les hice una entrevista, son chiquilines que no tienen las matemáticas, no saben resolver algoritmos, o sea, pero lo resuelven a través de técnicas intuitivas que ellos llaman pensamiento complejo, ¿no? Capaz que vos, Diego, sabés más de eso que yo. No, muy bueno eso que contás. Si hay algo que no sé es qué va a pasar con el empleo en el futuro, pero sí sé que va por distintas fórmulas que pasen por la creatividad, por la innovación, que pase por... Entonces, si nosotros seguimos formando, y acá puedo hablar como, por un lado como empresario, como empleador, digamos, y por otro lado como padre, ¿no? Tengo 2 hijos del orden de los 20 años. Y ellos vienen con otro chip, ellos se resisten a la educación habitual, porque ya no lo llena, porque lo que le puede decir un profesor en un aula, ellos lo tienen en 5 minutos cuando se les ocurra en la computadora. Ellos necesitan libertad, necesitan creatividad, necesitan romper reglas, necesitan moverse de otra manera, y creo que por ahí va cuando nos tenemos que dar cuenta de que es radicalmente distinto el pensamiento que se precisa para los futuros empleos, que no sé cuáles son, pero que no van a ser estructurados, no van a ser categorizados, no van a ser de un ingeniero y de un psicólogo. Digo, en lo personal, yo soy ingeniero de toda la vida y hace 3 años que empecé con una formación en psicología, porque entendí que tenía que romper tantas estructuras mentales que tenía de una formación de muchos años. Mira cómo sonríe Ana del otro lado. Sí, Ana se siente que es un éxito de su... Pero ella se está pasando a la tecnología. Al revés. Estamos yendo en caminos, nos vamos a quedar por ahí por el medio. Y creo que ahí está el secreto, quedarse por ahí por el medio. Creo que es lo que decía Ana, o sea, las futuras habilidades no va a pasar por una formación estricta, ordenada y prolija, sino que va a pasar por un desorden, un caos de conocimiento que va a haber que ir estructurando, y habilidades blandas. Hay un oyente que la complica más todavía, porque desde su celular terminado en 149 dice, en realidad no va a existir Estado como se conoce hoy, ni van a existir políticas como se las conoce hoy. Eso es el comunismo.